insólito. Georgia desafía a la Unión Europea como nunca, tomando una decisión que resuena desde Tiflis hasta Bruselas. En medio de tensiones internas, protestas incendiarias y acusaciones cruzadas, el primer ministro Irakli Kobakhidze anuncia una pausa histórica en las relaciones con el bloque. Gran sacudida geopolítica. Georgia pone en jaque a la Unión Europea con una decisión que divide al país y despierta viejos fantasmas históricos. Tras décadas entre la influencia de Moscú y las promesas occidentales, Tiflis da un portazo inesperado. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Basta ya. La paciencia de un pequeño país del Cáucaso se ha agotado frente a lo que percibe como el gran circo hipócrita de Occidente. Lo dejó suspendido. Georgia puso en pausa toda negociación con Bruselas, aunque parezca falso. Pero sí, con un portazo que resonó hasta los pasillos de Bruselas, el primer ministro Irakli Kobakhidze decidió rechazar las migajas disfrazadas de fondos de apoyo provenientes de una Unión Europea que para muchos georgianos ha pasado de ser un faro de esperanza a una maquinaria de chantaje. Basta de mentiras. El pueblo se niega a seguir aguantando el doble discurso europeo que solo busca mermar su autonomía como país. Porque la soberanía no se mendiga y Georgia, ese fragmento rebelde de historia, lo sabe demasiado bien. El giro dramático de Georgia no es caprichoso. Se asienta en una larga tradición de resistir imperios, de plantar cara a quienes pretenden tutelarla. Con un 54% de los votos en las recientes elecciones, el partido oficialista Sueño Georgiano reafirmó su control, a pesar de que la oposición, entre acusaciones de fraude, gritara lo contrario desde las plazas y televisores. La situación en el país, por cierto, es explosiva. Manifestantes llenan las calles y enfrentan chorros de agua, gases lacrimógenos y una brutalidad policial que, en un guiño cruel a los estándares europeos, el primer ministro calificó de superior a la de Europa y América, entre comillas. ¡Qué ironía! Pero Bruselas no tardó en mostrar su enfado. Von der Leyen, figura central en la danza teatral de la diplomacia europea, manifestó una profunda preocupación mientras los suyos lanzaban advertencias sobre posibles sanciones. El juego es claro. O Georgia sigue sus líneas o pagará el precio. Pero el país del Cáucaso tiene gran resistencia, por eso decidió retar las reglas impuestas. Porque cuando las recomendaciones europeas comienzan a oler a ultimátum, la dignidad nacional pesa más que cualquier tratado. Para entender esta dinámica, es crucial examinar las tácticas que la Unión Europea emprendió para mantener a Georgia bajo su esfera de influencia. Desde condicionamientos económicos hasta estrategias de suave presión, Bruselas exigió constantes reformas en materia judicial, electoral y de derechos humanos como requisitos para cualquier tipo de integración. En teoría, esto podría sonar razonable, pero la práctica revela un trasfondo mucho más oscuro. Las reformas deben ajustarse estrictamente al modelo europeo, ignorando las realidades locales y las prioridades nacionales de Georgia. Este modelo no es otra cosa que una forma de someter políticamente a un país soberano bajo la fachada de cooperación internacional. Desde las elecciones del 2012, cuando el Sueño Georgiano asumió el poder, los líderes del partido fueron objeto constante de ataques mediáticos desde Europa por sus vínculos percibidos con Rusia. Irakli Kobakhidze, líder estratégico del partido y actual primer ministro, demuestra valentía al ser un hábil jugador político, resistiendo tanto las críticas internacionales como las demandas internas. Sin embargo, la presión sobre Kobakhidze alcanzó niveles inéditos. Los altos representantes europeos cuestionaron abiertamente cada una de sus decisiones,
desde la política energética hasta el tratamiento de los derechos de las minorías, como si Georgia no tuviera derecho a definir su propio camino. En paralelo, las figuras críticas con Occidente fueron objeto de una persecución política y mediática incesante. Los líderes de opinión que cuestionan abiertamente las agendas europeas son etiquetados de prorrusos para desacreditar sus argumentos, eliminando cualquier espacio para un debate nacional sano. Kovačić denunció este fenómeno acusando a las ONG y medios de comunicación financiados por Occidente de crear narrativas dirigidas a desestabilizar su gobierno. Georgia no es una colonia, proclamó Kovačić en una reciente entrevista, respondiendo a las críticas de un alto funcionario europeo que tildó de insuficientes las políticas democráticas del país. Desde la perspectiva de la oposición, todo apunta a Rusia. Para Salomé Zourevich-Vili, la presidenta y crítica acérrima de Kovačić, las elecciones fueron poco menos que un regalo del Kremlin. Señaló con dedo acusador la sombra rusa en los asuntos domésticos, apelando a la comunidad internacional para salvar lo que describe como el futuro democrático de Georgia. ¿Democracia? ¿Qué palabra más complicada? Especialmente cuando sirve de excusa para intervenir en los asuntos internos de otros países. Es curioso cómo Occidente puede respaldar gobiernos autoritarios siempre que sean útiles a sus intereses, pero clama escándalo cuando el modelo no se ajusta a sus patrones. En un contexto de tensiones históricas, es imposible no recordar lo sucedido en 1921, cuando los soviéticos se apropiaron de la corta independencia de la Primera República Democrática de Georgia, o el dolor de la guerra de Abjasia, respaldada por Rusia en los años 90, que dejó miles de muertos y desplazados. Georgia vive bajo un asedio constante, tanto militar como político, atrapada entre bloques que usan su territorio como pieza de un tablero mayor. Pero ahora la encrucijada es nueva. Bruselas y Washington apuntan sus cañones retóricos, disfrazados de pactos y sanciones, mientras los jóvenes ondean la bandera de Europa frente al Parlamento de Tiflis. La decisión de suspender las negociaciones con la Unión Europea no solo es valiente, sino estratégica. Kovačić, en un acto que muchos tildarían de herejía política, rechazó las ayudas financieras del bloque, acusando a su embajador Paweł Herszynski de sembrar desinformación y avivar las protestas junto a ONGs que solo promueven agendas ajenas al interés georgiano. Desde Bruselas, la narrativa es clara. Georgia se aleja de los valores democráticos y abraza las sombras autoritarias de Moscú. Pero en Tiflis el discurso es otro. No negociaremos bajo presión ni perderemos nuestra dignidad nacional, afirma Kovačić en conferencia que incendia las redes sociales. La dinámica interna refleja también fracturas profundas. Para muchos, el gobierno actual representa una traición al sueño europeo, aquel que prometía modernización, estabilidad y prosperidad. Pero los últimos años han desmarcado el costo de estos pactos. Reformas impuestas desde oficinas en Bruselas, condicionadas al comportamiento del gobierno y una constante presión pro-occidente. La Constitución de Georgia, con su artículo 78 que promueve la integración euroatlántica, parece estar escrita con tinta desechable. Su interpretación depende de quien tenga más fuerza en el Parlamento o en las calles. Es crucial subrayar el papel de Irakli Kovačić en este panorama, como uno de los estrategas principales detrás de las políticas de resistencia a Bruselas, lo que le permitió enfocarse en fortalecer alianzas bilaterales en Asia y al Medio Oriente, fortaleciendo relaciones internacionales y políticas más allá del marco occidental. Entretanto, Georgia sigue lidiando con el eco de las palabras de figuras como Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, que pide calma y diálogo. Quizás porque desde sus cómodos despachos, las calles ardientes y los gritos no se escuchan tan fuertes.
O quizás porque, como ocurre siempre, la prioridad de Occidente no es tanto la democracia en Georgia, sino la contención de Rusia. El desenlace de este capítulo es incierto. Las llamas de las protestas, junto con la férrea postura del gobierno, prometen nuevas sorpresas. Pero lo que queda claro es que Georgia, aunque pequeña, demuestra ser una pieza que nadie puede mover a su antojo sin provocar caos en el tablero global. Y si Bruselas pensaba que podía ganar con amenazas y promesas a medias, lo tendrá muy difícil. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.